Mi nombre es Miguel Ángel Zapata y hoy les voy a hablar sobre la encíclica Rerum Novarum, escrita en 1891 por el Papa León XIII. Para comenzar, un video para contextualizarnos. Antecedentes de la Rerum Novarum, Pío IX. En 1848, una serie de revueltas populares estremecieron toda Europa. Muy pocos países se libraron de ellas, espontáneas, inconexas y devastadoras. Sus causas no se conocen bien, aunque tenían un denominador común: el descontento popular frente a los gobiernos y el orden social imperante. Italia no fue la excepción, y el Pío IX, que había llegado a San Pedro 2 años antes, intentó escapar de la ciudad en 2 ocasiones temiendo por su vida. Al mismo tiempo, y sin relación directa con estas revoluciones, dos jóvenes, Karl Marx y Friedrich Engels, publican el Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre el mundo. Después de la borrachera liberal clásica que comenzó con John Locke en el siglo XVIII, en Inglaterra, esta se extendió por las naciones más avanzadas de la época engendrada, las revoluciones democráticas liberales de Estados Unidos y Francia. Entonces el péndulo histórico comenzó a desplazarse hacia el socialismo. Marx y Engels le llamaron científico. Complementaron su trabajo unos 30 años después de la aparición de él,
y con el Capital en 1868 Lenin aún no había nacido. La Comuna de París 3 años más tarde, en 1871, confirmó en la práctica los aportes y la viabilidad del pensamiento de estos dos grandes intelectuales alemanes según sus propios criterios. Pío IX, con el papado más largo de la historia, el cual es 32 años, asistió a los retos más arduos que en el campo social habían enfrentado la humanidad hasta su muerte en 1878. Comenzó su labor siendo un papa progresista, pero poco a poco fue alejando a la Iglesia de las corrientes seculares de la época, terminando con la formulación de los 80 enunciados del Civil de Errores que advertían a los católicos acerca de los peligros que les rodean. Estos iban a participar bien en la política, leer un periódico o tomar alguna posición filosófica que no fuera el pensamiento católico más ortodoxo. Intramuros, Pío IX quedará para la historia eclesial como el Papa que proclamó los controversiales dogmas de la Inmaculada Concepción de María en 1854 y de la infalibilidad papal en 1870, que colocaron a la Iglesia en una posición de intransigencia e intolerancia ante la opinión pública mundial en el mundo de su época. En cierta medida, la Rerum Novarum es una reacción algo tardía a lo anteriormente señalado. Bueno, en la conformación de la encíclica, la Rerum Novarum debe a tres fuentes principales de pensamiento social: el italiano, que es el más importante, el alemán y el inglés. A tomar posesión, León XIII encargó a su íntimo amigo Tomasio María Sigliara la confección de las ideas primarias para su primera encíclica, Aeterna Patris, que ofrecía una alternativa filosófica casi obligatoria, el tomismo a la filosofía secular. Esta encíclica, a solo 18 meses de su elección, fue un ensayo exitoso de colaboración entre el Papa y Sigliara. ¿Para qué? Aproximadamente 23 años después, cuando el Papa tenía 83 años de edad, apareciera la Rerum Novarum. Sigliara, un dominico, escribió el primer borrador acerca de las cosas novedosas, cuando era profesor y director del Colegio Aquino en Roma, devenido como la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Angelicus, hasta nuestros días. Esta fue la universidad donde un estudiante polaco desconocido, Karol Wojtyła, escribió su tesis de grado, que se conserva allí en una urna de cristal. Tommaso Sigliara nació en la isla de Córcega, hizo estudios en los jesuitas, distinguiéndose como un estudiante muy aventajado con teología y filosofía. El cardenal Pesci lo ordenó sacerdote, luego el mismo, ahora Papa León XIII, lo elevó a cardenal en su primer consistorio. Sigliara murió 2 años después de publicada la encíclica. En Alemania, la cuna de Marx y Engels, nació y vivió Gerhard Emanuel von Keiler. Emanuel fue obispo de Mainz, donde todavía se celebra allí el Día del Obrero en su memoria, y tuvo una influencia enorme en toda Europa con la publicación de su obra en 1864, La cuestión obrera y el cristianismo. Von Keiler era adherente a los principios socialistas de La Salle, con el que mantuvo correspondencia. Murió en 1877, mucho antes de que la encíclica fuera publicada. Por último, en Inglaterra, base de operaciones del marxismo y su punto de observación más importante acerca de la explotación de los obreros durante el capitalismo emergente, el obispo Edward Manning, antes un clérigo anglicano, luego de su conversión al catolicismo, fue ordenado arzobispo de Westminster en 1865, más tarde sede de la Iglesia Católica Británica. Desde entonces se distinguió por su infatigable labor hacia los proletarios, apoyando las huelgas de los sindicatos, la educación religiosa popular y la práctica del bien común. Fue muy amigo de Pío IX y de su sucesor León XIII, a quien presentó las acciones prácticas de la doctrina social católica en las Islas Británicas, al mismo tiempo que von Keiler disemina sus ideas teóricas en el continente. Manning murió un año después de la publicación de la encíclica que ayudó a conformar.
Resumiendo, aunque el principal objetivo de la encíclica fue determinar el correcto sentido de la vida del hombre en el mundo y más concretamente el verdadero sentido del trabajo, la ocasión inmediata del documento papal fue la política y las propuestas socialistas encaminadas a eliminar los derechos a la propiedad y abrir una vía conducente al orden social totalitario. Por ello, para comprender el sentido último del debate, es necesario ir a las razones antropológicas más profundas de la denominada política económica, es decir, la teoría económica desarrollada en el primer cuarto del siglo XIX, cuya terminología es asumida por esta encíclica pontificia.